vamos a tener un tema hoy bien interesante que muchos podemos pensar que es una moda y decimos a veces, no, es que se agarró de moda, ahora todo es resiliente o no es resiliente. No, está muy lejos de ser una moda, es algún tema que es bien interesante y bien importante conocer. Tenemos con nosotros a Mariam Pernía. Mari es psicólogo con posgrado en psicología clínica, eh, psicoterapeuta gestal. Mari y yo compartimos, Ada, Mari y yo, en la misma formación en psicoterapia gestal durante 3 años, hace unos cuantos años atrás, sin decir mucho. Mari tiene unos cuantos años en el Reino Unido, una larga experiencia trabajando allá en el Reino Unido, en Londres, donde le tocó trabajar con grupos de mujeres y en una organización como Counsel. Mari tiene muchos años en esta actividad, una gran psicoterapeuta, una gran expositora, y me siento orgulloso de tenerla aquí con nosotros compartiendo hoy. Y en este momento paso a dejarte los micrófonos, Mari, para que salude y comparta con nuestra audiencia. Ok, bueno, muchas gracias por tan bonita bienvenida, Gerardo. Para mí es un honor estar acá en este espacio y de verdad que te agradezco la invitación. Te felicito por este espacio que has creado y por todos los temas que has venido desarrollando. Y bueno, esto que estamos haciendo es un ejemplo de resiliencia. Le doy la bienvenida a todos, pero con esta crisis de la pandemia hemos tenido que desarrollar otras habilidades, hemos tenido que aprender otras cosas y a pesar de las circunstancias que son complejas, aquí estamos, ¿no? Transmitiendo un mensaje por otros canales, haciendo cosas que a lo mejor nunca nos hubiéramos imaginado hacer gracias a este problema que tuvimos. Y fíjense algo interesante, ¿no? Yo les doy la bienvenida a todos y de una manera u otra me imagino que estar acá es porque les interesa el tema y porque de cierta manera son resilientes, porque todos tenemos algunas características de resiliencia. La resiliencia es una palabra que se ha puesto como de moda, ¿no? A veces pasa algo que desafortunadamente cuando una palabra se tiende a usar mucho y aparece en las noticias y aparecen los titulares y todo el mundo habla de eso, es como si la palabra a veces perdiera su valor. La resiliencia se está usando mucho en este momento, se usa mucho esa palabra. Pero hoy vamos a hablar un poco más en profundo qué está detrás de esa palabra, qué significa ser resiliente, cuál es su origen, qué pasa en la temprana infancia con la resiliencia y qué podemos hacer para ser mucho más resilientes de lo que ya somos. Y de verdad que para mí es un honor estar compartiendo mis conocimientos y mi experiencia. Mientras Gerardo me presentaba, me acordaba, porque cuando comencé a atender sobrevivientes de violencia doméstica, atendí mujeres que, por ejemplo, habían sido torturadas y venían con un trauma. ¿Y qué pasaba en el momento de la tortura? Cuando de repente ellas, como una medida de escape en su mente, empezaban a bordar o a tejer o a hacer cosas creativas para poder soportar el dolor y el sufrimiento. Y eso ha estado presente sobre todo en mi experiencia cuando empecé a trabajar aquí en Londres en el año 2000, que nunca me imaginé que iba a haber personas que hubieran sido víctimas, y para mí fue bien interesante escuchar el sufrimiento y entender cómo estas mujeres se fortalecían a partir de esas experiencias traumáticas. Entonces, bueno, vamos a pasar a la segunda lámina, Gerardo, por favor. Okay, entonces, ahorita empiezo a poner las láminas, estaba esperando que me... Ah, claro, así porque la primera solamente tenía el título y mientras Gerardo nos ubica las diapositivas, voy a continuar hablando y les voy a contar un cuento. Esto es un cuento infantil, pero que a mi modo de ver
ilustra de una manera muy sencilla e interesante lo que es la resiliencia. Voy con la historia. Esta era una señora, una anciana, que estaba perdiendo su cabello, se estaba quedando sin cabello, y de repente una mañana al despertar se da cuenta que solamente tiene 3 cabellos. En aquel momento, a pesar de que le angustiaba que cada día tenía menos cabello, ella decide hacerse una trenza. En la noche duerme, descansa. Su sorpresa es que al despertar le quedan 2 cabellos. Y ella en ese momento se hace la carrera, separa los 2 cabellos y dice, me voy a peinar por la mitad. Me voy a hacer un peinado dividiendo el cabello. Se acuesta a dormir, al día siguiente solamente tiene un cabello y decide hacerse una cola de caballo. Esa noche se acuesta a dormir, al día siguiente ya no tiene ningún cabello y se dice para sí misma, bueno, ya no tengo que preocuparme por peinarme. Esta es una forma de enseñar resiliencia a los niños, con cuentos y con historias, donde podemos recrear qué podemos pensar o qué reacción podemos tener ante una dificultad. Entonces, vamos a la segunda lámina, Gerardo, por favor, la de resiliencia. Ok. Obviamente que la resiliencia es una característica bien interesante que varía de acuerdo a todos los seres humanos. Es bien distinta en cada ser dependiendo de su experiencia. Pero estamos hablando de adaptación a la adversidad. Como vemos en la imagen, una flor que nace y crece en una tierra árida. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia, tenemos dificultades que a veces se nos presentan a lo largo de la vida y el cómo nosotros podemos superarla forma parte de la resiliencia. Es importante la palabra superación o afrontamiento, porque no es cómo aguantamos. Obviamente, ante una situación difícil o traumática hay sufrimiento. El sufrimiento va a estar allí. Ser resiliente no significa que vamos a evadir el dolor o que no vamos a sentir. Es qué va a pasar con el dolor, porque el dolor va a estar allí. Pero sufrir es una opción. Quedarnos pegados del sufrimiento es una opción. Hay una frase que es de verdad muy sabia que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué pasa cuando hay un problema, cuando hay una dificultad? Las personas resilientes rebotan de esa experiencia difícil. Es decir, que ellos en algún momento tienen la capacidad de agarrar ese problema, ese trauma, lo que sea que haya pasado, y después del sufrimiento vendrá como la capacidad de aprender de esa dificultad, de ese momento complejo, de esa situación, de esa separación, de ese divorcio, de esa muerte. Hay una cosa interesante, porque la resiliencia incluye pensamientos, es decir, todo lo que nosotros procesamos, todo lo que nosotros en algún momento tenemos en relación al sufrimiento, las ideas que se vienen a la cabeza. Vamos con las conductas. ¿Cuáles son las acciones que nosotros vamos a tomar? ¿Qué hacemos ante el problema? Si diseñamos un plan, si hacemos una estrategia, si buscamos soluciones. Entonces la resiliencia también implica ser activo, es decir, que no es solamente algo que está en la cabeza, que nosotros empecemos a tener, por ejemplo, ideas positivas, ideas que tengan que ver con optimismo, no, es también la acción. Ahora sí, dale a la siguiente, Gerardo. Allí nos vamos a detener un poquito. Bueno, yo creo que todos sabemos quién es Nelson Mandela. Hay una cantidad de personas en la historia que nosotros podríamos identificar como resilientes. Como sabemos, Mandela pasó 27 años de su vida en prisión y nunca salió lleno de rencor o lleno de remordimiento, sino que al contrario, al salir siguió luchando por la libertad, por los derechos humanos y sobre todo por el tema de lo que pasaba en Sudáfrica. Y como conocemos su historia, Nelson Mandela llegó a ser el presidente, pero no es tan solo que él fuese el presidente y ocupara esa posición, sino que también él representa para el mundo un ejemplo, tanto que se ganó el Premio Nobel de la Paz. Quisiera mencionar también, aunque no está allí la imagen, a Malala, quien a sus 16 años, una adolescente,
se enfrenta a un pueblo completo, a sus mayores, a una cultura, defendiendo el derecho a estudiar y no solo de ella, sino de otras niñas. Y en ese momento sabemos que ella fue obviamente víctima de un atentado que amenaza su integridad física. Y hoy tenemos a Malala, que es una heroína en el sentido de defender estos derechos de las niñas y de las mujeres. Todo un ejemplo a seguir. Y podemos acordarnos también de Einstein, quien Einstein era humillado, a los 4 años apenas estaba aprendiendo a hablar. Cuando tenía 15 años, a Albert Einstein lo definían como torpe, como bruto, y él recibió muchísimas descalificaciones. Inclusive cuando él empieza en su ejercicio y a desarrollar teorías, muchas veces era humillado, y hoy en día todos tenemos que, si queremos saber algo de física, tenemos que estudiar a Einstein. Entonces, tenemos muchos ejemplos que son inspiración. Muchas personas que al nosotros conocer su historia podemos ver que sus vidas han estado marcadas por momentos complicadísimos, difíciles, y sin embargo han logrado destacar. Pero una de las cosas que quiero mencionar es que obviamente son imágenes que todos conocemos, pero los invitaría a todos a que pensaran en alguien que tienen cerca, en el taxista, en el vecino, en esa señora que de repente empezó a trabajar de peluquera y poco a poco se fue esforzando y aunque es madre soltera, logró sacar adelante a sus hijos y hoy en día, por ejemplo, es la dueña de la peluquería y en todas las cosas que nosotros sabemos y que tenemos alrededor. Cuando alguna persona vemos que ha tenido un pasado lleno de dificultades, pero en realidad ha logrado superar esos obstáculos y ser exitosa. Entonces también podemos buscar a nuestro alrededor muchísimos ejemplos y vamos a encontrar la resiliencia a la vuelta de la esquina, porque es una característica que muchas personas desarrollan y potencializan y las lleva a hacer grandes cosas. La siguiente lámina, por favor, Gerardo. Ok, entonces vamos a trascender un poquito más profundo y vamos a ver qué elementos influyen en el desarrollo de la resiliencia. ¿Qué cosas tienen que estar presentes para que una persona sea resiliente? Una de las cosas más importantes que destacan todas las investigaciones y los estudios realizados es que las relaciones de amor, de afecto, el cariño que está presente es uno de los elementos principales, porque un niño que se siente querido es un adulto que también aprende a dar amor y ese afecto nos fortalece. No en vano está esta frase que también es de Albert Einstein, que él decía que el amor era la energía más poderosa del universo. El amor es una fuerza que mueve muchas cosas y que si hubiese amor en todos los seres humanos seríamos seres grandiosos y no ocurrirían las desgracias que a veces pasan. Una persona realista también tiene capacidad para hacer planes, para planificar y para organizar los pasos necesarios cuando quiere lograr un objetivo. Es decir, que puede tener esa posibilidad de visualizar a futuro y saber que por aproximaciones sucesivas va a llegar al objetivo. Otra característica esencial es la confianza en sí mismo. Son personas que creen y pueden lograr muchas cosas porque dentro de sí su autoestima la tienen de cierta manera fortalecida y se sienten capaces, sienten que pueden. Eso es una consigna importante en las personas resilientes. No se dan por vencidas o ante la primera obstáculo, a la primera falla, desisten, sino que son personas persistentes, porque esa confianza en sí mismo les ayuda a estar insistiendo en lo que quieren lograr. Son personas con buenas habilidades de comunicación, que saben transmitir sus ideas, que tienen la capacidad de llegar al otro, de generar empatía y de poder ponerse en ese lugar del otro y entender lo que le pasa cuando hay una comunicación fluida. También son personas que desarrollan destrezas para solucionar problemas. Es decir, que no se quedan solamente con una opción. Muchas personas a veces ante una dificultad lo ven todo blanco o negro y no ven los matices, no ven las posibilidades, no ven que pueden de una manera u otra tener una lluvia de ideas y de esa lluvia de ideas tener varias soluciones
y buscar la salida, siempre buscar la salida y no quedarse anclado en el problema. La capacidad para manejar emociones es otra de las características esenciales y es porque muchas veces un trauma obviamente genera emociones fuertes. El manejo y cómo nosotros gestionamos las emociones resulta fundamental porque obviamente ante un trauma, ante un problema, hay tristeza, hay frustración, hay rabia, hay malestar. El cómo equilibrar esas emociones significa que al sentirlas las podemos canalizar, es decir, que se expresan de la manera adecuada y una vez que hacemos esa catarsis podemos elaborar y entender y no solamente quedarnos en el por qué a mí o en el reproche o en el que el mundo es injusto, sino que hay que buscar una razón, entenderse y obviamente lograr la armonía y el equilibrio aún en momentos bien complicados. Por favor, la siguiente, Gerardo. Bueno, esto me parece un dato bien curioso. ¿Cuál es el origen de la resiliencia? La resiliencia es un concepto que viene de la física de los materiales, y tiene que ver con que cuando un material es sometido a una fuerza, es sometido a una perturbación de una manera u otra, si ese material después de esa perturbación puede recobrar su forma original, ese es un material resiliente. Entonces, la primera vez que se habló de resiliencia, se hablaba en términos de materiales. Y es muy interesante porque la psicología toma ese concepto de la física y la diferencia en los seres humanos es que los seres humanos somos resilientes en la medida en que incorporamos ese problema, ese trauma, esa dificultad a nuestra historia. Y una vez que lo incorporamos a nuestra historia, lo resolvemos de una manera apropiada. Y vuelvo al tema de lo apropiado. ¿Qué sería lo apropiado? Sentir el dolor, poder canalizar las emociones y aprender. O sea, de cada situación difícil hay un aprendizaje y para sorpresa, muchas personas que han pasado por situaciones bien complejas terminan desarrollando estrategias que a través del sufrimiento los conectan con la creatividad, los conectan con ser muchos mejores como seres humanos y en trascender. Es decir, que a veces el sufrimiento es un camino a mejorar, a crecer como seres humanos y como personas. Y esto resulta bien interesante, porque muchas veces queremos, por ejemplo, que nuestros hijos no pasen ningún tipo de sufrimiento, ningún tipo de dolor, les evitamos cosas, queremos que sean felices, pero ellos van a estar viendo cómo nosotros afrontamos una dificultad y van a aprender de ello. Entonces, a veces le ocultamos a los niños, por ejemplo, una situación compleja. Es importante que un niño también visualice las dificultades y vea cómo se pueden vencer, porque no podemos inmunizarlos, no podemos impedir que en algunos momentos pasen por situaciones difíciles. La siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar entonces de la infancia. ¿Qué pasa con la infancia? En la etapa temprana, en los primeros años de vida, como padres nosotros podemos potencializar el desarrollo de la resiliencia. Hay 4 frases que son claves cuando nosotros estamos educando a un niño, bien sea como padres, como profesores, o cuando tenemos algún niño para el cual somos una figura importante. Como ustedes ven en la imagen, está la mamá con sus hijos vestidos de Superman, y el tema de Superman, sabemos que Superman es un héroe que vuela, que lucha contra las injusticias. Entonces, usé justamente esa imagen porque para los padres es muy importante fortalecerse primero ellos y ser resilientes para poderlo transmitir a sus hijos. Entonces, una de las palabras importantes es el tengo. El que un niño pueda ser agradecido con lo que tiene y no estar triste por lo que no tiene. Que él pueda reconocer y valorar las cosas que puede obtener, las cosas que su familia le provee, las bendiciones que tiene. Y de esa manera esto le da cierta seguridad.
obviamente que los padres somos quienes transmitimos eso. Si estamos siempre quejándonos, no estamos enseñando a un niño a ser resiliente. Ojo, que no estoy hablando del conformismo, de que tenemos que quedarnos como estamos, pero sí de que todos los días tenemos que ser agradecidos por lo que sí tenemos, por el trabajo, por las oportunidades, por las cosas que vamos logrando. El niño lo va a tomar y también él va a ser agradecido. Vamos a poner un ejemplo, un niño que va a la escuela. Él va a ir con cierto temor, pero si sus padres le han dado cariño, le han dado atención, y aunque él sienta miedo, él sabe que tiene esos padres que lo apoyan, va a empezar a desarrollar resiliencia en ese momento en que va al primer día de escuela y que siente miedo y que le dan ganas de llorar, pero sabe que no está solo. Los padres le dan cariño y atención. Entonces ese tener va en todos los aspectos, tanto en lo material como en lo emocional y en todas las circunstancias que pueden rodear la vida de un niño. La segunda frase clave es el puedo. Es que el niño se sienta capaz y vea que sus posibilidades de logro son enormes. Y allí van las frases claves que los padres a veces decimos. Si nosotros le decimos a un niño, tú eres capaz, lo vas a lograr, eres brillante, eres inteligente, todas esas frases que estimulan la autoestima en un niño y que lo van a hacer sentir capaz de lograr las cosas que él se propone. La tercera palabra es el soy. El soy tiene que ver con cómo el niño se siente consigo mismo, con la imagen que tiene de su cuerpo, de su personalidad, el que el niño se sienta valorado, el que el niño se sienta respetado. Y en ese respeto resulta muy importante también el tema de los límites, el que el niño sepa hasta dónde él, como niño, tiene características que los hacen muy, muy especial o muy particular, y qué cosas él puede en ese momento aspirar o no, porque el padre es quien le va enseñando, y la madre sobre todo, cuán valorado es él por esa familia, cuán querido es, cuán aceptado. Entonces, todo este ambiente que se genera en torno a un hijo que se siente deseado, que se siente apreciado por su familia, también fortalece el que desarrolle la resiliencia. Y la cuarta es el estoy. El estoy tiene que ver con el aquí y el ahora. Nosotros en Gestalt decimos siempre vivir el aquí, el ahora y fluir. Un niño puede estar en algún momento ante situaciones adversas, difíciles, pero los padres deben enseñarle a visualizar que esa situación es transitoria y que él pueda imaginarse a futuro una vida diferente. Porque al momento en que alguna desgracia acontece en una familia, el niño tiene derecho a expresar su sufrimiento y a decir cómo se siente él, pero está en manos de los padres el poder canalizar y permitir que ese niño se visualice a futuro de una manera diferente. La siguiente, Gerardo, por favor. Ok. Bueno, el desarrollo de la resiliencia, que es muy importante, vamos a dar varios momentos, digamos, de claves en cada aspecto que nos ayudan a desarrollarla, a potencializarla, porque todos en algún momento hemos pasado por situaciones complejas y las hemos resuelto. Pero ¿qué hemos aprendido, qué hemos obtenido, si solo hemos estado allí aguantando o si esa situación fue un aprendizaje, depende de nosotros. Entonces, una parte importantísima son los mensajes que nos enviamos a nosotros mismos. Cómo nos fortalecemos la autoestima. Cómo nosotros nos decimos a nosotros mismos, no sirves para nada, o nos decimos tú eres capaz. Cómo nosotros nos sentimos con nuestra personalidad, con nuestro cuerpo, con cómo somos, con nuestro conocimiento, es clave para ser resilientes. Y algo muy, muy importante es encontrar sentido a la existencia, bien sea a través de tu trabajo, a través de la vocación que desarrollas, a través de un servicio comunitario, a través del creer en algo, a través de la religión, porque la espiritualidad resulta una parte clave en la resiliencia también, porque si somos resilientes, nosotros tenemos un sentido en la existencia, nosotros le encontramos un propósito a la vida. Volviendo a lo que comentaba Gerardo inicialmente de Víctor Frank, si nosotros
tenemos un qué, en la vida vamos a encontrar el cómo. Vamos a saber cómo llegar a ese objetivo. Y si estamos sufriendo, pero hay algo como una luz en el camino que nos da, de cierta manera, esperanza, eso nos va a hacer muchísimo más resilientes. Las redes de apoyo resultan esenciales, porque los seres humanos somos seres gregarios, necesitamos del otro, y si nosotros construimos vínculos que nos generen compañía, que nos generen alguien que posiblemente sea un apoyo y sobre todo alguien con quien hablar, alguien con quien canalizar la angustia, eso nos va a ayudar a fortalecernos. No lo vamos a lograr estando solos. La soledad solo lleva a mayor angustia y mayor desesperación. La siguiente, Gerardo, por favor. Sí al cambio. ¿Qué significa esto? Ser flexibles, estar abiertos a diferentes posibilidades. Cuando la vida a veces nos sorprende y nos lleva por un camino que no era el que esperábamos, no podemos ser rígidos como un roble. Tenemos que ser como el bambú que con el viento él se va moviendo. Igual, muchas veces nos toca tomar decisiones, nos toca irnos por otro camino, nos toca salirnos de lo planeado, como pasó ahorita con la pandemia. Y tenemos que estar siempre dispuestos a flexibilizarnos cuando las circunstancias nos llevan al cambio, porque el cambio en muchos momentos es necesario y no podemos combatirlo, no podemos evitar que la vida nos lleve por otros caminos. Tenemos que cultivar el optimismo con frases positivas, con pensamientos positivos. Cada vez que hay una adversidad, tenemos que tratar de darle la vuelta, saltar el obstáculo y ver cómo podemos de una manera u otra nosotros cambiar ese mensaje. ¿Cómo podemos cambiar si tenemos dentro de nosotros mensajes negativos? ¿Cómo podemos convertirlos en una posibilidad? ¿Y cómo podemos ver la adversidad de una manera transitoria y visualizar un futuro diferente para no quedarnos pegados del sufrimiento? El autocuidado, aunque pareciera algo muy simple, es esencial. En un momento de crisis puede que descuidemos la alimentación, puede que empecemos a tener insomnio, puede que nos olvidemos de caminar o de hacer ejercicio físico. Entonces tenemos que estar muy pendientes ante una situación difícil o traumática de mantenernos en cierto equilibrio físico, no descuidarnos, porque esto puede pasar. Entonces el autocuidado resulta esencial, aunque suena básico, es el punto de partida. Si nos alimentamos bien, si dormimos bien, si nos cuidamos, vamos a estar mejor también emocionalmente. La siguiente, Gerardo. Bueno, y estas tres últimas características resultan también claves. La solución de problemas. Tenemos que crear, fomentar la solución de problemas, desarrollar esas habilidades. Muchas veces hay cosas que nos podemos plantear y podemos desarrollar cantidad de opciones, hacer una lluvia de ideas, inclusive escribirlas, porque cuando nosotros las escribimos, la visualizamos, la ponemos fuera de nosotros, porque la mente no para. La mente está ahí dando vueltas a las ideas. Si nosotros tratamos de que esas ideas tomen una forma y tomen un sentido y las plasmamos, eso nos va a ayudar, porque podemos poner ante una dificultad plan A, plan B, plan C y manejar todas esas opciones. Esto nos va a abrir una gama de posibilidades y también no olvidarnos de nuestras metas, de nuestros goles, de las cosas que queremos lograr a largo plazo, cuáles son nuestros objetivos, porque eso es lo que nos va a mantener funcionando, eso es lo que nos va a mantener resolviendo y nos va a dar una energía bien importante para continuar y trascender a los problemas. De cada situación compleja nosotros tenemos un aprendizaje. Siempre vamos a tener algo que nos va a quedar. Aún de lo más horrendo que pueda acontecer, siempre hay un aprendizaje. Si nosotros tratamos de buscar qué lección hay, qué la vida me está enseñando, cuál es el mensaje que hay detrás de todo esto, nosotros lo vamos a encontrar y le vamos a encontrar un sentido, le vamos a encontrar un porqué y vamos a sentirnos muchísimo más motivados aún en las condiciones más adversas. Estas son las características más importantes que tenemos que tomar en cuenta si nosotros, en nuestras circunstancias particulares, queremos desarrollar aún más la resiliencia, queremos convertirnos en personas fortalecidas y capaces de grandes cosas. La siguiente.
Y bueno, ya para cerrar, esta frase me pareció muy interesante. Eres más grande que tus circunstancias. Eres más que cualquier cosa que te pueda ocurrir. Anthony Robbins. Muchas gracias por su atención y abrimos el espacio para las preguntas. Ok, muchas gracias, Mari. En este momento paso a abrir aquí la galería, donde nos vemos todos. Podemos Excelente, entonces, Gerardo. muchas gracias, bastante clara la exposición de Mari, donde sencillamente es entender un poco más, ¿no? Como saco a colación que cuando puse en las redes, en mi Facebook, el tema que íbamos a tratar, una persona, un amigo de allá de Venezuela me escribe y me dice, nosotros tenemos 21 años en resiliencia. Entonces, precisamente parte de lo que estamos conversando hoy es entender el concepto que resiliencia no significa ni es sinónimo de pasar trabajo, es otra cosa. Es como nos estuvo explicando Mari, es como decimos, a pesar de pasar trabajo, puedo hacer esto, pero no siempre, no tiene nada que ver ni ser sinónimo. Y hay muchas cosas que dijo Mari que van a ser, me gustaría, tanto a mí como a Mari, escucharlo, sus preguntas, sus opiniones. Zuleima. Sí. ¿Ya puedo hablar? Sí, claro. Marian, para mí, primero, gracias por este espacio. Entré a este espacio por la invitación de Nora, ya que yo soy una alumna de Nora Ávila. Y hace 2 años yo estoy trabajando con un grupo de niños. ¿En qué sentido estoy trabajando con ellos? En el área espiritual, en el área emocional y en el área conductual también. Son niños de escasos recursos, donde hay un denominador común que es el abandono. Abandono por padres que emigraron y padres que no ven de ellos. Y realmente, bueno, para mí ha sido todo un reto esto de inculcarle a ellos el que son. Yo tengo un lema con ellos desde que les pregunto su nombre y ellos me dicen su nombre, yo le digo ¿qué eres? Y ellos me contestan que son unos campeones. Claro, Marian, yo quisiera que tú si has trabajado con niños, para mí esto en cuanto a la experiencia en la infancia, pues me es de gran utilidad. Lo sé, pero engranarlo así en esos 4 puntos, pues es como verlo más puntualmente, verlo más concretamente. Yo quisiera, Marian, como desde tu punto de vista profesional, si me pudieses dar algunos tips, algunas recomendaciones, alguna opinión. Es fuerte nosotros lo que estamos viviendo, especialmente con el abandono de los padres. Claro. A ver, la situación de abandono es una situación traumática y obviamente cada niño va a responder de manera distinta dependiendo de cómo él interprete o internalice ese abandono, ¿no? Las situaciones de dolor ya predisponen porque hay un sufrimiento, ¿no? Sin embargo, bueno, me parece muy loable tu labor, muy bonita, y qué bien que tengas esa consigna, que ellos tengan que decir que son campeones, ¿no? Porque en este momento, al tú dedicarles tiempo, atención y todas las actividades que tú realices, tú estás haciendo una especie de reparación del daño que estos niños están sufriendo producto de esa ausencia de sus figuras parentales. Ahora bien, no hay una receta o una forma de que yo te diga, haz esto más esto y te va a dar este resultado, porque cada niño es distinto. ¿Ah? Niño es un mundo
especial con su propia historia. Sin embargo, fíjate una cosa, si este niño, aunque haya sido abandonado, tiene figuras a su alrededor que no son el papá y la mamá, pero que también le brindan cariño, le brindan atención, le dan mensajes positivos, esto va a ayudar a fortalecer su autoestima, porque la clave está en la autoestima, en que el niño pueda sentirse bien consigo mismo y no se sienta menos por haber sido abandonado, no disminuya su potencialidad, porque esto suele acontecer. Muchas veces, te pongo el ejemplo de niños que son maltratados, ellos cuando son maltratados, ellos sienten que ellos merecen ese maltrato, y aunque pasen por una situación difícil, defienden a la mamá o al papá maltratador. Cuando yo he trabajado con niños acá en Londres, en algún momento, fíjate qué pasa, estos niños que venían de emigrar de Colombia, de Bolivia, diferentes países, te hablo hace muchos años, los venezolanos no migraban. Entonces, cuando llegué a trabajar con niños, eran niños de otros países. Y estos niños se sentían inferiores a los niños ingleses por no tener las mismas características físicas, y muchas veces se sentían mal por hablar en español y dejaban de hablar en español. Entonces, una de las cosas que le reforzábamos era lo positivo de ser bilingüe, porque el niño no lo veía, porque el niño asociaba el español con el papá o la mamá que trabajaban en limpieza, que hacían oficios no calificados, porque era el esquema que venía en su mente, ¿no? Entonces nosotros los adultos tenemos la posibilidad de cambiar el esquema, porque muchas veces los niños tienen creencias erróneas o equivocadas, y nosotros podemos darle la vuelta y mostrarle la otra cara. Entonces yo sé que la situación en Venezuela es demasiado complicada, es dolorosa, y tenemos que ser unos héroes para enseñarles a los niños mensajes positivos y tratar de sobrellevar todo lo que nos ha tocado, ¿no? Entonces, de verdad que me parece muy linda tu labor, te felicito, es tremendo. Estás haciendo una labor hermosísima. Gracias, Marian. Gracias. Muchas gracias. Leida, ¿tienes alguna Sí, Gerardo, por aquí Judy comenta, bueno, pregunta, ¿tiene la mujer más capacidad y más fortaleza para levantarse de la adversidad, de la tragedia, a las amenazas, a los traumas? Esto es un aspecto ya cultural. Yo diría que depende. Porque la mujer per se, obviamente que nosotros las mujeres tenemos unas capacidades y de lucha y de crear a los hijos, y en muchos contextos la mujer le toca sola. Bueno, estoy hablando de aspectos culturales, ¿no? Pero lo mezclo con la cultura porque en muchos países la mujer, obviamente, como sabemos, es menospreciada, es menos valorada, y quizás pueda ser resiliente o tener la capacidad, pero el contexto le impide desarrollar esa posibilidad de lucha contra la adversidad. Fíjense un ejemplo, Malala, cuando hace todo lo que hace, estuvo a punto de morir, pero ella persistió. Hoy está acá, tuvo que huir, bueno, ganó el premio Nobel también, pero tuvo esa capacidad de aprender y sobrellevar la adversidad, y aunque su vida corriera peligro, de luchar. Ahora bien, yo creo que genéticamente, tanto hombres como mujeres podemos ser tremendamente resilientes, que ninguno de los dos tiene ventaja o desventaja, solo que el contexto y donde crecemos de una manera u otra influye, y por eso quizás podemos pensar que en algunas culturas las mujeres son más resilientes porque les toca un rol muchísimo más activo, trabajar, criar a los hijos, hacer muchas cosas, y ante muchas adversidades, a veces, por ejemplo, ante una enfermedad, hay muchos hombres que se quejan y que no quieren entonces salir a la calle y que se quejan muchísimo más, y a una mujer le toca igual seguir con los niños, le toca seguir trabajando. O sea, hay muchas cosas que influyen, pero de una manera u otra yo diría que no hay ninguna predisposición, porque también tenemos ejemplos de personas que sobrevivieron, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial y que llegaron a grandes cosas después de pasar por esa experiencia tan difícil y tan dolorosa también y tan traumática, ¿no? Esa es mi opinión. Gracias, Judy, por tu pregunta.
Leida, ¿tienes otras opiniones, comentarios? No hay otras preguntas, pero hay muchas opiniones. Te dan las gracias, Marian. Muy oportuna esta charla. Dicen, muy acertado el tema. Excelente exposición. Todas en general muy buenas. Anímense a preguntar, a dar su opinión. Eso nos Por ahí enriquece leí a una todos. pregunta en el chat. Leí una pregunta que dice que si influye la edad en la resiliencia. Está en el chat. La edad, a ver, obviamente que sí influye, ¿no? Porque nosotros podemos pensar que un bebé que aún no habla y que en algún momento supongamos que es privado de ciertas cosas y ese sufrimiento hace que él empiece en su fantasía a imaginar, por ejemplo, la mamá lo dejó y pasa muchas horas lejos y viene de vuelta del trabajo cansada, no le dedica tanto tiempo, y ese niño en su fantasía encuentra en un juguete o en algún objeto que compense esa presencia de la mamá. Y empieza a ser resiliente de una manera muy simple o muy sencillita, de acuerdo a su nivel. A medida que crece, cuando un niño habla, el niño puede expresar su frustración y puede decir, oye, en la escuela no salí bien en mi examen de matemática, pero eso no significa que soy bruto, voy a esforzarme y soy inteligente y la próxima vez sacaré mejores notas. Eso es un ejemplo de resiliencia a nivel académico. Y a medida que crecemos, no es lo mismo la resiliencia que pueda tener un adolescente que pasa por la crisis de adolescencia y de repente tiene algunos conflictos en casa y supongamos que los papás se separaron y él sufre por esa ruptura, por ese trauma que los papás ya no están juntos, a la resiliencia que puede desarrollar un adulto. Pero más allá de la edad, también influyen las características de personalidad, el cómo ese adulto que de niño quizás recibió cariño y atención puede sentirse fuerte ante una adversidad porque él ha logrado internalizar a ese papá y a mamá que lo cuidaron y aunque le toque estar solo, no se siente devastado, no se siente terriblemente desesperado. Entonces ahí vuelvo a la frase inicial, en que el sufrimiento es inevitable, todos sufrimos, todos pasamos por experiencias difíciles y dolorosas, pero quedarse allí en el sufrimiento, eso sí es una elección. Hay personas, podemos recordar personas que hemos conocido que sufren depresión o que sufren de trastornos, justamente porque a lo mejor tuvieron un apego inseguro en la infancia y porque no tienen la posibilidad por sí mismos de salir de un evento traumático fortalecidos. Por eso hay personas que desarrollan lo que llamamos el trastorno de estrés postraumático. Y allí voy a un punto importante, que no podemos exigirle a todo el mundo que sea resiliente. La palabra se puso de moda y todo el mundo, oye, tienes que ser resiliente. Hay personas que estructuralmente lo van a ver difícil y que necesitan ayuda profesional y que necesitan hablar con alguien. No digo necesariamente que tenga que ser un psicólogo, pero pueden hablar con un sacerdote o con un amigo o con alguien y encontrar cierta fortaleza en otra persona porque por sí mismo no logran vencer el obstáculo que les ocasiona sufrimiento. ¿Alguien más? Marian, creo que acabas de contestarle a Evelyn, porque justamente Evelyn comentaba, creo que todas las personas en algún momento de la vida hemos sido resilientes. Casi somos como la plastilina, pero como tú bien dices, no todas las personas tienen esa capacidad. Claro, claro. Lo ideal sería que todos la tuviéramos, pero hay gente que no la tiene. Sí, yo también creo que hay gente que no la tiene, lamentablemente. Ese es parte del punto. Y no la tiene, pero lo interesante con lo que nos expone Mari es que sí se puede desarrollar. Eso es como cuando Eso es hablamos de importante, inteligencia emocional. claro. La inteligencia emocional son habilidades que se pueden desarrollar, pero no todos están dispuestos a, o creen que no pueden, y esa es la primera barrera que se van a encontrar. Uh-huh. ¿Alguien Hay más una para cosita, Mari? que, Lili. ajá,
Por aquí, sí, hola, ¿cómo están? Sí, que justo he estado hablando de ese tema de la resiliencia y la verdad es que, como decimos, a veces se utiliza ahora todo el mundo tiene que ser resiliente, en esta pandemia tenemos que ser resilientes y tenemos que seguir adelante, pero no es tan fácil como pareciera. Y sobre todo, yo estaba hablando con una persona que trabaja en unas zonas con muchachos, pues aquí en Caracas, no todos conocen, pero son de algunos barrios o de Caricuao, Montalbán, de lugares así que, bueno, hay personas pasando necesidades fisiológicas, necesidades de hambre y que muchas veces estoy diciendo, bueno, hay que reinventarse, como es otra palabra típica que la gente está diciendo hoy en día, pero tienes que satisfacer primero tus necesidades. Por supuesto que después, si puedes hacer un trabajo con su autoestima y todo está bien, pero ¿qué pasa cuando hay necesidades básicas? ¿Cómo logras vencer esas adversidades? ¿No? Porque hemos escuchado de cuando la gente del Holocausto, que bueno, estaba muriéndose de hambre, pero muchos tuvieron un propósito y salieron adelante. Pero en general, ¿me puedes hablar un poquito de cómo hacer cuando hay necesidades básicas para poder ser resiliente? Es una pregunta difícil, dura, digamos, compleja, porque obviamente las necesidades básicas de alimentación, de que tengas un lugar, de que tengas un techo, de que puedas sentirte protegido, son elementales para desarrollar la resiliencia, porque cuando lo básico está cubierto, tú puedes trascender y sentir seguridad en otras áreas. Ahora bien, vamos a ejemplos que nos da la historia de personas que aún en condiciones deplorables han logrado sacar de sí mismos muchas características positivas. Y allí viene el tema yo diría que de la motivación, Nosotros sabemos la historia de Víctor Frank, que mencionaba Gerardo, en un campo de concentración. Obviamente que sabemos por las películas y por la historia cómo estas personas eran tratadas, cómo tenían que sobrellevarse, pero mentalmente muchísimas tenían una motivación, tenían algún objetivo que lograr, alguien a quien ver, como en este caso él quería encontrarse con su esposa. Y eso era lo que le daba la ilusión de continuar vivo y de continuar soportando la adversidad. Entonces hay muchos momentos en los que la ilusión, el visualizar una situación que nos pueda dar emoción, que nos pueda dar cierto alivio al sufrimiento, esto permite trascender, ir un poco más allá de lo material, ¿no? Pero no es posible en todas las personas tampoco, porque la deprivación de por sí ya genera, supongamos en un niño, la deprivación de alimentos y de cuidados básicos, que su desarrollo neuronal no se de la misma manera, ¿no? Entonces es triste porque a lo que tú haces la pregunta, yo pienso en los niveles de desnutrición en Venezuela, en las cosas que están pasando, en muchas dificultades que todos estamos sobrellevando y que hacen que tengamos que recurrir quizás a otras estrategias, a otros recursos para poder sobrellevar al obstáculo, ¿no? Entonces, es una pregunta compleja porque no en todos los casos se logra, tristemente es así, pero si nosotros con las mismas películas y con muchas cosas escritas tenemos un poco de visión, podemos ir más allá de ese momento. Pongo un ejemplo, la película La vida es bella. En la película La vida es bella hay un papá que cuando él está en ese campo de concentración, él juega con el niño y le muestra una realidad diferente, como si ellos estuvieran en una competencia para ganarse un tanque de guerra. Y esto hace que de cierta manera él encuentre un objetivo, y su objetivo todos los días es mantener al niño con vida y es en algún momento encontrar a su esposa. Y en La vida es bella, pues el final es triste, pero el papá se sacrifica y su hijo queda con vida, ¿no? Y quizás para ese niño que luego cuenta la historia y esta historia se convierte en una película, toda esa historia detrás es una historia de resiliencia, porque es un padre que no se entregó al sufrimiento, sino que tenía un objetivo, que era salvar a su hijo, ¿no? Y así, nosotros en muchas circunstancias adversas tenemos que tener esa visión de hacia dónde queremos llegar, de cuál es el sentido de la existencia y de a qué nos está llevando ese momento complejo, ese sufrimiento. Así es. Gracias, Mari. De verdad que
Hay una de las láminas que mostraba Mari, donde hacía esta frase y decía, encontrar sentido a la existencia, es como la clave, encontrar sentido a la existencia. Obviamente cuando estamos hablando de un niño todo es mucho más complejo, el niño no tiene la capacidad para esto todavía. Sin embargo, la esencia es, por supuesto, las necesidades básicas hay que cubrirlas, es lo primordial, porque si no me voy a morir. Pero sin un sentido sin un sentido a la existencia no es posible nada. Ya por eso, y volvemos a Víctor Frank, citaba la frase de Nietzsche que dice que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y él narra en su libro cómo él sabía, o ellos sabían, cuando alguien definitivamente iba a morir, porque era donde esta persona se respondía ante esa pregunta, ¿cuál es no tiene sentido mi vida? Y ese no tiene sentido mi vida era decretar la muerte y a los pocos días esa persona estaba muerta. Entonces, sí, y en la misma circunstancia, otra persona que humanamente casi no podía cubrir sus necesidades básicas, sin embargo, seguía teniendo un sentido a la vida y eso lo hacía, pues, continuar en este proceso. Entiendo que hay otras dos preguntas, están por allí, déjame ver si las leo yo porque Leida tenía que salir. Ok, por Silvia, si cuando eres un niño pasas por una situación muy difícil, un trauma o un evento trágico y luego lo superas, esa resiliencia te da fortaleza el resto de tu vida. Claro, claro. Es fundamental porque si el niño sobrelleva una situación traumática y aprende de ella, va a ser un adulto fuerte, capaz de luchar contra muchas adversidades, porque ya de niño empezó a desarrollar esa fortaleza y va a sufrir menos en el futuro. Es decir, no significa que no va a sentir el dolor, sino que ya tiene ciertas estrategias y las va a usar de nuevo y va a salir muchísimo más fortalecido de cualquier otra situación dolorosa que le acontezca. Perfecto. Tenemos Nailé dice, hay personas que se escudan en lo básico para no atender sus problemas emocionales y al final no se dan cuenta. Claro, porque muchas veces, obviamente, lo básico es eso que hablábamos, las necesidades que tienen que estar cubiertas y postergamos o decidimos, no, bueno, ahorita no puedo porque tengo esta circunstancia personal, pero no es la excusa, ¿no? Porque siempre podemos buscar muchas formas de crecer espiritualmente, de mejorar las relaciones interpersonales. El crecimiento personal está a nuestro alcance, de la manera que queramos. Entonces, obviamente que la excusa a veces es esa, y damos prioridad al dinero, o damos prioridad a la sobrevivencia, o a lo que tenemos que hacer, o al trabajo, pero realmente lo que nos hace más humanos es cultivar esto que llamamos la personalidad, es cultivar la resiliencia, es desarrollar redes de apoyo y crear lazos con otras personas que nos llenen de cariño, de amor. El amor es la fuerza mayor que hay en el universo. Y si nosotros damos amor y nos rodeamos de amor, vamos a ser capaces de lograr muchísimas cosas. Bueno, ya estamos terminando la sesión de hoy, pero quiero dejarte esta inquietud y me gustaría escuchar tu respuesta. De alguien escribe, dice Galaxy J5, no tengo una identificación de la persona. Dice, gracias Gerardo y Mariam, y aquí viene lo interesante. Creo que sea resiliente en el momento en que se toca fondo. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Bueno, hay que ver qué quiere decir con el toca fondo, ¿no? Porque yo pensaba en el tema de la depresión, en las personas cuando están en una situación traumática y viven el dolor. Eso es lo que me llega, ¿no? O lo que pienso, o con lo que asocio esa frase de tocar fondo. Y es muy importante conectarse con el sufrimiento. Eso es lo que nos va a permitir superarlo, no evadirlo. Porque hay personas que creen que el que es resiliente no sufre o no siente, al contrario. El conectarse con el sufrimiento, el dejarse llevar por ese sufrimiento, vivirlo, sentirlo, es lo que nos va a permitir luego pensar
qué podemos hacer ante esa situación, cómo podemos resolverla, si hay salida o no, y si no hay salida, qué vamos a hacer con esa frustración que estamos sintiendo. Entonces, para mí tocar fondo es profundizar, es poder entender, es poder elaborar y es poder llevar esa circunstancia a otro nivel, no quedarnos allí. Perdón. Perfecto, es interesante el planteamiento, porque puede darse lugar a creer que si no toco fondo no soy resiliente, no voy a llegar a ser resiliente, nada más lejos de la verdad. Lo que pasa es que la historia está llena de personas que han tocado fondo, ¿no? Y han demostrado que gracias a la resiliencia han salido adelante. Pero no, pues en mi opinión no creo hay que tocar fondo. Si llega al fondo, más o menos lo estoy entendiendo que se quiere transmitir, y aún sigo adelante, estoy dando fe de cuán resiliente estoy siendo, que es la parte de la historia. Pero yo creo que muchas adversidades, muchos contratiempos que va a sufrir la persona en su vida, que no necesariamente es llegar al hueco o tocar el fondo, y las personas pueden, como no, comportarse resilientemente y hacer una resiliencia, hacer la resiliencia parte de su avanzar. Zulay nos comentaba o preguntaba acerca de si una persona deprimida puede ser resiliente. Yo creo que parte de lo que respondió Mari ahorita tiene que ver, o sea, la dificultad de una persona deprimida obviamente va a pasar más trabajo, ¿no? ¿Ok? Déjame ver si hay una última y ahora sí cerramos por razones de tiempo. No, agradecimiento. Y para mí el amor y Dios es la clave, dice Berlín. Y bueno, entonces en este momento quisiera despedir, terminar la posición, la brillante posición de Mari. Una vez más, Mari, darte las gracias por aceptar esta invitación. Mari, ahorita, en vez de estar durmiendo, ya son allá que son 12 de la noche, Mari, algo así. Ya te digo la hora, 11, perdí la 11, noción del 15. tiempo. Son las 11:15, sí. 11:15 de Ya la casi noche. medianoche. Entonces aceptó esta invitación y bueno, realmente para todos nosotros hemos estado aquí, ha sido muy interesante compartir. Nuevamente, muchísimas gracias, Mari, por esto. Y muchísimas gracias a los presentes, a todos los que están aquí siempre tratando de compartir, de hacer cosas productivas para todos, haciendo que las cosas sucedan en HQS. Mari, te dejo para que puedas despedirte. De verdad que, bueno, ha sido muy grato estar con ustedes hoy y de verdad que me ha encantado, ha sido una excelente experiencia e inclusive, bueno, escuchar tantas voces desde Venezuela de verdad me llena de emoción porque sé todas las adversidades que se viven día a día. Todavía, pues, yo tengo mi familia allá y estoy muy conectada con el país y nosotros, aunque estemos fuera, estamos con el corazón allá y les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por estar y por participar el día de hoy. Muchas gracias nuevamente por estar presente y los esperamos en este momento. Gracias, saludos a todos, gracias. Buenas noches. Gracias.